Sabemos que la participación de las mujeres influye en la política, pues aportan a esta puntos de vista, actitudes y perspectivas diferentes que nos ayudan a conformar el programa político. Los cambios en la manera en que funcionan los parlamentos reflejan la influencia positiva de la presencia de las mujeres, una mejor forma de expresarse y comportarse, un orden de prioridades diferente de las cuestiones políticas y la sensibilidad hacia las cuestiones de género en todos los aspectos del gobierno, especialmente en la elaboración de los presupuestos y la introducción de nueva legislación y cambio de leyes vigentes. La participación de las mujeres en toma de decisiones de gobierno están dando una visibilidad política muy importante a los derechos de las mujeres. Y lo mejor es que no solo aquí en México, sino en todo el mundo. Y han contribuido a incorporar los intereses y las preocupaciones de las mujeres a los programas parlamentarios. Con independencia de que el centro de atención sea la legislación, el control de los gobiernos o el cambio de mentalidades, la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas refuerza nuestras sociedades y nuestras instituciones democráticas. Imagínense entonces todo lo que puede lograrse cuando los parlamentos que hablan por todos nosotros sean realmente un reflejo de asociación de igualdad. Está sonando tan interesante que ya no puedo esperar ni un minuto más. Así que no te muevas, porque Género y Política está a punto de empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todas y todos ustedes a este nuevo programa de Género y Política. Seguimos hablando sobre todo lo que tiene que ver, sobre todos esos temas que tienen que ver con la igualdad en nuestra sociedad, con la igualdad entre diferentes personas, en particular entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder, en el acceso al poder, en las oportunidades de vida, en las tareas de cuidado y pues todos los demás temas que tienen que ver con la construcción de una democracia paritaria que esperamos que algún día realmente existe en nuestro país. Hoy vamos a dar continuidad al tema tratado la semana pasada que tiene que ver con el poder, con el ejercicio del poder por parte de las mujeres y así como en el programa anterior hemos estado hablando sobre cuáles son los obstáculos que las mujeres enfrentan para acceder al poder, para poder ocupar los cargos en diferentes ámbitos legislativos, ejecutivos, a nivel federal, estatal, local. Hoy vamos a hablar sobre qué es lo que pasa una vez que las mujeres lleguen al poder, una vez que las mujeres ya no solo llegan a ser candidatas, sino llegan a ser candidatas exitosas, candidatas que ganan las elecciones y que entonces tienen enfrente la tarea de ejercer el cargo. Tanto las expectativas de la ciudadanía, encuestas de la opinión, como también pues, la propia academia, la literatura, la ciencia política, plantean ciertas expectativas sobre qué es lo que tendría que ocurrir una vez que las mujeres lleguen a los cargos públicos. Con frecuencia se espera que a partir de esta inserción de las mujeres, en particular cuando ocurre pues, de una manera ya numerosa, como lo estamos observando en las transformaciones en México, en América Latina, se espera pues, que cambie prácticamente todo, que cambie el mundo, que cambie la manera en la que se hace la política y que cambien también los resultados de la política. Se espera que la política hecha por más mujeres o hecha con una mayor presencia, impacto, incidencia de las mujeres, sea una política más conciliadora, una política pues, que abandone los pleitos, que abandone esa rispidez que con frecuencia observamos y que con frecuencia como ciudadanas y ciudadanos pues, no nos parece correcta, no es lo que quisiéramos ver en el ejercicio del poder en nuestras sociedades. Se espera que las agendas políticas cambien, que se aprueben más leyes, más políticas públicas enfocadas en lograr la igualdad de género, que mejoren las condiciones de vida de diferentes personas, en particular de las mujeres y de las niñas en nuestras sociedades. Muchos de esas expectativas, tenemos que decirlo con claridad, reflejan o parecen reflejar los estereotipos sobre cómo somos las mujeres o cómo deberían ser las mujeres cuando se involucran en la vida pública. Es decir, se espera de las mujeres
mucho más que de los varones, justamente que tengan una actitud conciliadora, que tengan una actitud de escucha, ¿no? Que no se peleen, que estén más atentas a las necesidades de las personas, que tengan pues una capacidad de ejercer el poder de manera más armoniosa y que también se encarguen pues, de lo que siempre han estado encargándose en nuestras sociedades, que es de cuidar, ¿no? Hemos hablado en programas anteriores sobre los cuidados y sobre de qué manera y por qué a lo largo de la historia se ha asociado a las mujeres con las tareas de cuidado, y hoy, cuando las mujeres estamos en todos los ámbitos de la vida pública, económica, social de nuestras sociedades, sigue habiendo en algún punto y con cierta insistencia esa expectativa de que las mujeres debemos seguir cuidando porque somos buenas, somos mejores cuidando. Lo mismo pasa justo en la política, y se espera entonces que las mujeres promuevan y hagan que se aprueben cada vez más leyes, decisiones políticas enfocadas en cuidados y que mejoren el bienestar de la población en general. Entonces, ahí esos estereotipos de cómo son o cómo deberían ser las mujeres en la vida pública, y también sobre cómo o qué temas tendrían que estar abordando las mujeres. Al mismo tiempo, porque ese es un tema que la ciencia política pues ya lleva trabajando, preguntándose desde hace tiempo, hay ciertas investigaciones que se han realizado sobre la labor de las legisladoras, sobre cómo trabajan, sobre qué agendas promueven, sobre qué tipo de legislaciones proponen, sobre cómo se relacionan con la ciudadanía que las vota o con su electorado. Lo que observamos en muchas de esas investigaciones pues, son alguna evidencia que pareciera corroborar esas expectativas. Por ejemplo, se ha encontrado que las mujeres sí en mayor medida promueven o son más propensas a votar a favor de las legislaciones que reconocen o que amplían los derechos reproductivos de las mujeres. También tienden a involucrarse más en la propuesta y en la ejecución de las políticas, de las leyes que tienen que ver con las transformaciones sociales, con las transformaciones de los roles de género. Es decir, que pretenden en efecto construir una sociedad más igualitaria. También se ha encontrado, por ejemplo, respecto de política criminal, que las mujeres tienden a promover políticas enfocadas en rehabilitación, en reeducación, frente a los varones que tienden a apoyar en mayor medida las políticas pues, más severas, de penas más severas, de cárceles más duros y similares. También se observa en cuanto a la relación con el electorado, que son las mujeres las que dedican más tiempo a ese contacto, más tiempo a desarrollar los servicios para las comunidades para las que trabajan, en las que las votan, en las que las han apoyado con la votación, toman las opiniones de la ciudadanía en cuenta con mayor frecuencia, les dan mayor importancia que los varones, se preocupan más por vincularse con la ciudadanía, y finalmente también hay algunos trabajos que señalan que el estilo de gobierno, del ejercicio del poder por parte de las mujeres, en efecto llega a ser más conciliador, que llega a apostar más por la cooperación. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿qué pasa, no? ¿Cómo son las mujeres? En efecto, las mujeres ejercen el poder de manera distinta que los hombres, tienen otras agendas. Como siempre pasa con muchas cosas en la vida y también en la ciencia, hay evidencias que apuntan a todo lo contrario. Tenemos estudios que han trabajado, por ejemplo, las élites mexicanas, y que señalan que las trayectorias de las personas que llegan a los más altos cargos en nuestro país son muy similares entre hombres y entre mujeres, que sus rutas de ingreso a la política, las razones por las que lo hacen, son muy similares, están vinculadas, pues por supuesto, con la ambición, están con frecuencia también vinculados con las relaciones familiares, que es una de las rutas muy importantes de acceso a la política mexicana. Las élites en nuestro país, pues podríamos decirlo en pocas palabras, pues van a las mismas escuelas, se forman de una manera similar,
tienen relaciones similares entre ellas y ellos, lo que hace que finalmente cuando llegan al poder, pues sus maneras de ejercer el poder, sus intereses también llegan a ser similares. Muchos otros estudios señalan también que las mujeres cuando llegan a los cargos públicos, incluso cuando son mujeres feministas o incluso cuando ellas declaran que la agenda feminista es relevante para ellas, en hechos, en práctica, no les queda de otra que subordinar esos intereses a los intereses más amplios, generales de los partidos políticos en los que militan y por los cuales llegan a ocupar los cargos. Entonces, dedican la mayor parte de su tiempo, de los esfuerzos y de fuerzas, por supuesto, que le dedican a la política, a materializar las agendas partidistas y no necesariamente a las agendas de género que suelen quedar desplazadas a los lugares de menor importancia. Algunos otros estudios señalan también que cuando las mujeres llegan a los cargos públicos en mayores números, no necesariamente eso favorece su incidencia en la toma de decisiones. Es decir, que el hecho de ser pocas a veces les permite generar rutas de colaboración entre ellas o que les permite generar otras dinámicas de incidencia en la toma de decisiones políticas que se pierden cuando ellas llegan a ser muchas, ¿no? Entonces, paradójicamente, parece ser que los propios números o que los meros números en cuanto a la representación legislativa de las mujeres, pues no tienen ese resultado tan claro, tan definitorio sobre qué tipo de decisiones estarán tomando las mujeres. Otros estudios también de manera contradictoria señalan, por un lado, que cuando las mujeres llegan a los espacios del poder, todo empieza a cambiar paulatinamente. Y, por ejemplo, conforme crece el número de las legisladoras mujeres, se van a observar cambios en las estructuras de la administración pública que también van a permitir que cada vez más mujeres lleguen a esos espacios, lleguen a los cargos en la administración pública y que entonces poco a poco vamos a observar el cambio en cómo esas estructuras administrativas operan, ejercen en prioridades que tienen. Otros estudios, en cambio, señalan que no todas las mujeres que llegan a los cargos, que son postuladas y que por supuesto llegan a los cargos o ejercen los cargos, pues son feministas, ¿no? Observamos, no solo en México, en todos los países, que el hecho de ser mujer, la experiencia de vida que se supone distinta tienen las mujeres frente a los varones, no necesariamente permite o no necesariamente a todas las personas implica que desarrollen una conciencia de género o que conviertan las agendas de género, las agendas feministas o más ampliamente las agendas de igualdad en las agendas prioritarias de su trabajo en la política. Entonces, simplemente, no solo parece ser hay ciertos obstáculos que enfrentan las mujeres cuando ejercen el poder, sino que también hay muchas mujeres que llegan a la política y yo diría ahí que tienen todo el derecho de llegar, de ser representadas y de ejercer el poder, al igual que todas y todos deberían tener esas posibilidades en una sociedad democrática, pero parece que hay muchas mujeres que entonces no son feministas o que no tienen preocupación por la agenda de la igualdad. Y eso, insisto, si bien es algo totalmente normal en una democracia, es algo creo que incluso deseable en una democracia, por supuesto, ese hecho también plantea diferentes retos para el propio movimiento feminista, para el propio movimiento de mujeres, en cuanto a cómo colocarse frente a las demandas de mayor acceso de las mujeres a los cargos públicos y de qué entonces tendría que implicar que las mujeres lleguen al poder y cómo tendrían que estar ejerciendo el poder. Y aquí, si me permiten una reflexión más de corte personal, a mí me parece que las mujeres tienen que llegar al poder y tienen que llegar todas las mujeres, tienen que llegar las mujeres de diferente espectro ideológico, de diferentes perspectivas, de diferentes preferencias, porque todas y todos debemos tener cabida en una sociedad plural, en una sociedad diversa y en una sociedad democrática. Y también me parece que el hecho de que lleguen las mujeres, de que lleguen cada vez más y que lleguen en condiciones paritarias, eso es un valor en sí mismo. Es decir,
la inclusión, la incorporación de las mujeres en los espacios de poder, en el ejercicio del poder, no se justifica a partir de algo específico que ellas tendrían que hacer, sino que es un valor en sí mismo porque otra vez refleja la diversidad, la pluralidad, la igualdad que tendría que estar presente en una sociedad democrática. Y en el fondo, quizá podríamos pensar que esperar de que las mujeres hagan algo en particular o ejerzan el poder de una manera particular una vez que están en esos espacios, que abordan solo un tipo de agendas o que los hagan en un solo sentido, a final de cuentas, más que un aspecto de igualdad, de libertad, de autonomía de las mujeres en el ejercicio de la política, sería o se convertiría en otro aspecto discriminatorio para las mujeres porque las estaría encasillando, las estaría limitando y finalmente no son esas demandas que tenemos frente a los legisladores varones, ¿no? También lo que a veces me gusta pensar es que si nuestras sociedades han evolucionado, se han desarrollado de una manera determinada y que tristemente, a pesar de ser sociedades con grandes avances, siguen siendo sociedades con grandes retos y con importantes desigualdades que el dominio masculino sobre la política no ha podido resolver durante siglos. ¿Por qué esperar que las mujeres lleguen al poder y resuelvan todos esos problemas en una o dos legislaturas? Parece ser que son retos mucho más complejos, mucho más grandes y que finalmente siguen siendo retos para todas y para todos. Entonces, como pueden ver, la dinámica o la problemática del ejercicio del poder por parte de las mujeres no es nada sencilla, tiene muchas aristas desde las cuales la podemos estar analizando, y para hacerlo hoy vamos a contar con una invitada especial. Vamos a continuar nuestro diálogo con la doctora Flavia Freidenberg, una experta en este tema, a quien vamos a saludar en el siguiente segmento. Entonces, no se vayan, síganos por favor en nuestras redes y estamos de regreso en unos breves minutos para seguir hablando sobre cómo, por qué las mujeres ejercen el poder en una y no en otra manera. Me parece que con la incorporación cada vez en mayor número o en una cantidad más alta, cuantitativamente hablando, en los congresos y en los gabinetes estatales y federal también, no se diga en presidencias municipales, regidurías o mujeres en las sindicaturas de los municipios, se ve frecuentemente, o al menos desde mi perspectiva, que se evalúa constantemente a las mujeres, su desempeño político, en comparación a lo que tienen en su vida privada, una diferencia absurda que no sucede evidentemente con los varones, con los hombres. Otro de los grandes retos que enfrentamos las mujeres al ejercer nuestros cargos de representación o nuestro trabajo en política es el cuestionamiento permanente y constante sobre nuestros padrinos, sobre nuestros liderazgos políticos que evidentemente corresponden a hombres, dando a entender que nosotros somos delegadas o subordinadas a los varones que tienen algún cargo de poder en los partidos, no se diga en gobiernos. Y esto evidentemente ejerce una violencia política, una violencia psicológica, emocional, sin duda, contra las mujeres que decidimos participar en la vida pública. Y un punto también muy importante que yo quisiera recalcar ahora que estamos trabajando este tema en este programa, es que se tiene la idea de que una vez que las mujeres llegamos a cargos de tomas de decisión, ahora que ya tenemos congresos paritarios, milagrosamente el país va a cambiar, ¿no? O se carga una responsabilidad excesiva sobre los hombros de las mujeres, justamente por el tema de género. No hay una razón que justifique esta creencia. Entonces, son exigencias excesivas, y recordemos que aún no logramos el ejercicio pleno de todos los derechos. Constantemente estamos recordando
que esta participación política pues es un derecho adquirido, y para muestra de ello pues es justamente todas estas impugnaciones, estos reclamos que hubo al ejercerse la reforma de paridad total del 2019 respecto a paridad en todas las candidaturas, que a mí me gusta siempre recalcar que todo es todo, es decir, candidaturas para congresos, para órganos o para cargos unipersonales como son las candidaturas a gobernadores o presidencias municipales, y pues obviamente después de esto hubo todo un escándalo y un alboroto porque se piensa que esta exigencia de derechos es una discriminación hacia los hombres o una restricción de derechos de los hombres, cuando tenemos que ver un contexto histórico, un contexto social y cultural, donde las mujeres permanecemos constantemente en desventaja, y justamente por eso es necesario tomar medidas que donde nos coloquen en un piso parejo, eliminando techos de cristal y pisos pegajosos. Entonces, pues esta es mi opinión, y muchas gracias por la invitación a este programa. Hola, estamos de regreso después del corte en nuestro programa Género y Política. Hoy estamos hablando sobre qué pasa cuando las mujeres llegan al poder, si todas esas expectativas de los cambios que tendrán que darse en cómo se hace la política, en cuáles son los resultados de esa política, pues tienen pies y cabeza, tienen sentido, son reales. ¿Ocurre eso? ¿Qué ocurre cuando ellas empiezan a ocupar cada vez más espacios de ejercicio de poder, de toma de decisiones? Y para hablar sobre este tema contamos hoy de nuevo con la doctora Flavia Freydenberg, que nos está acompañando para dar continuidad a los temas que tocamos la semana pasada en nuestro programa anterior. La doctora Freydenberg, ustedes ya la conocen, es politóloga y periodista, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es directora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, investiga sobre análisis de las elecciones, partidos y sistemas de partidos, sobre reformas electorales e instituciones informales, y lleva muchos años dedicada a entender cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando quieren hacer política, y también sobre cómo es la representación política de las mujeres en América Latina. La doctora Freydenberg también es la impulsora y hoy líder y coordinadora de la red de politólogas No Sin Mujeres. Así que, Flavia, bienvenida. Es un lujo tenerte aquí por segunda vez. Muchísimas gracias por dedicarnos tanto tiempo valioso, importante, que sabemos de tus agendas muy complicadas. Es fantástico contar contigo en el programa. Al contrario, doctora Carolina, para mí es un honor estar nuevamente después de aquella conversación tan interesante que tuvimos en el primer programa, y espero poder continuar conversando con ustedes y ampliando, ¿no?, esta reflexión tan importante sobre el ejercicio del poder en la representación política. Muchísimas gracias y pues bienvenida de nuevo, mi Flavia. Hoy pues vamos a hablar sobre la representación, y pues tú ya en el programa pasado nos has comentado algunos aspectos de relevancia de la representación descriptiva, de la representación sustantiva, y pues yo creo que lo que tocaría hoy entonces para poder hablar, poder entrar de lleno en esos temas, es pedirte que nos explicaras un poquito qué significa representar, o sea, qué es lo que realmente tendría que significar el ejercicio de la representación, y pues cómo nos podemos dar cuenta si realmente pues quienes están ahí nos representan. Claro que sí. Mira, una primera distinción creo que tiene que ver con separar qué es participar y qué es representar. Porque hay veces en algunos de nuestros países se usan como sinónimos estas dos ideas, y en realidad son dos procesos distintos, dos procesos importantísimos, tanto participar como representar, pero son cosas distintas. Tú participas cuando votas, eliges, tú participas cuando opinas, tú participas cuando vas a una movilización y manifiestas tus ideas. Tú participas cuando mandas una carta a un periódico expresando una opinión o haciendo una pregunta. Tú participas cuando militas en un partido, cuando defiendes tus derechos. Representar es, etimológicamente,
estar presente en ausencia de. Es como un mandato, como un acuerdo que hay entre dos partes, un representante, representado, representada, que supone que alguien va a ir en nombre de otro a defender ideas, a defender propuestas, a impulsar determinadas políticas, eh, porque hay una conexión, como un vínculo que te une a alguien que va a ir en tu nombre a una institución, a una organización, a un órgano de gobierno, a hablar en tu nombre. Esa conexión, ese vínculo, ese acuerdo, muchas veces se da de manera implícita. Cuando tú votas y eliges a alguien, le estás dando un mandato, le estás dando una autorización para que esa persona vaya en tu nombre a representarte, ¿no? Eso puede ser adentro de un partido político o eso puede ser en una institución. Incluso puede ser dentro de una universidad, en los órganos de gobierno de una universidad. La manera en que las reglas electorales, el sistema electoral establecen que se da ese vínculo es muy importante. A eso le llamamos sistema electoral. Y estaría buenísimo que todas y todos y todes nos conociéramos el sistema electoral, porque muchas veces sabemos cómo ir a votar, pero no sabemos qué estamos produciendo con ese voto. Y lo que estamos produciendo es representación. La representación se puede manifestar de diferentes maneras. Tú puedes representar o ejercer la representación o acceder a la representación de manera descriptiva. Hannah Pitkin señaló en un trabajo muy importante que ha influido mucho en muchísimas y muchísimos colegas, en que la representación se da de manera descriptiva cuando se da la presencia de unas personas en nombre de un grupo al cual esas personas integran, ¿no? La representación descriptiva tú la mides, la observas a partir de la presencia física, por ejemplo, ¿no? En el caso de las mujeres, de mujeres en los órganos de decisión. Entiendo que hay representación descriptiva cuando están presentes personas de ese grupo al cual se dice representar. Yo puedo estar presente en tu nombre, Caro, en un montón de grupos, ¿no? Que tú me hayas elegido para que yo vaya en tu nombre a hablar de cosas, de ideas. Y entonces, ¿cómo me elegiste? Hay veces que me eliges votándome, a veces que lo haces a mano alzada en una asamblea, a veces lo haces, me llamas por teléfono y me dices, vas tú en mi nombre, ¿sí? Me das una autorización por alguna manera para que yo hable en tu nombre. Pero hay veces que tú me puedes elegir y decirme, oye, Fla, tú ve, y tú decides por las dos. Me das un mandato libre. Me puedes elegir por un voto a mano alzada o llamarme por teléfono y darme la autorización, no para hacer exactamente lo que tú me digas, sino para que yo tenga libertad para tomar decisiones en función de la información que recibo en ese órgano o en esa institución o en ese partido donde yo vaya a representar, ¿sí? Es decir, que hay diferentes maneras de generar ese vínculo. Lo que sí siempre tiene que haber es un vínculo. Ahora, hay veces que, y la propia Hannah Pitkin lo señala, tú puedes tener a personas del grupo que te representan, ¿no? Y que lo observas a través de la representación descriptiva y que en el ejercicio de su cargo impulsen políticas, impulsen ideas. Entonces, uno pensaría que cuando se impulsan esas ideas o cuando se impulsan esas políticas o esas propuestas, lo que estás haciendo es ejercer la representación sustantiva. ¿Cuándo se ejerce la representación sustantiva? Bueno, cuando hay una conexión entre las ideas, los temas, las agendas de ese grupo al que yo digo representar y mi ejercicio legislativo. No sé si esto se entiende bien, pero un poquito, de alguna manera, uno tendría una expectativa que si yo fui electa como representante de un partido de izquierdas, imagínate, cuando voy a impulsar políticas, ideas, propuestas, pues hay una serie de acuerdos sobre qué representa un partido de izquierdas que yo debería defender. Es una serie de ideas, ¿no? Entonces,
habría representación sustantiva cuando la persona del grupo que está ejerciendo el poder lo hace en consonancia con las ideas que se acordaron implícita o explícitamente en el momento en que se fundó la representación. Entonces Hannah Pitt dice, no puedo evaluar la representación solo por la presencia, imagínense en el caso de las mujeres, de mujeres en el ejercicio de un cargo, porque esas mujeres podrían ejercer una representación acorde a una serie de ideas, imagínate, progresistas, feministas, que suponen la igualdad, que suponen la autonomía de las mujeres, la agencia de las mujeres, o esas mismas mujeres, y ahí ejercer una representación sustantiva, o esas mismas mujeres impulsar unas agendas que no tienen que ver con una agenda progresista, feministas, de la igualdad, sino tener impulsar unas políticas que son conservadoras, ¿no? O de grupos pro vida, o de ideas que no tienen que ver con la autonomía de las mujeres, sino que tienen que ver con, al contrario, ¿no? Con reproducir los valores de la familia, o reproducir los valores de la familia entendidos en el sentido conservador. La representación sustantiva es tan importante como la representación descriptiva. Yo tengo que evaluar quiénes están presentes en nombre del grupo y también qué hacen esas personas en nombre del grupo que dice representar. Y para complicarlo un poquito más, Hannah Pitkin dice que además de mirar la representación descriptiva y de mirar la representación sustantiva, nosotros deberíamos mirar la representación simbólica. Y la representación simbólica se puede mirar desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Hay quienes dicen que la representación simbólica la debemos mirar desde las actitudes, las percepciones, las ideas que el grupo al que se dice representar tiene sobre esos representantes, ¿no? Entonces, hago encuestas y le pregunto a la ciudadanía qué opina, cómo percibe el liderazgo de un determinado representante o de un grupo de representantes. Hay otros autores que dicen, bueno, no solamente se puede mirar la representación simbólica desde las preferencias, las actitudes, las ideas del grupo representado, sino también se pueden mirar desde el contexto institucional, de qué ocurre cuando ese grupo, esas personas representantes quieren ejercer el poder, ¿no? Entonces, tú puedes tener, vamos al ejemplo de las mujeres, ¿no? Muchas mujeres ejerciendo representación descriptiva, estando presentes, ¿no? La política es la presencia física en una institución, pero que esas mujeres no puedan ejercer el poder en igualdad de condiciones que los hombres, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no acceden a los cargos de dirección de igual manera, porque no acceden a las comisiones legislativas de igual manera, o porque cuando quieren tomar decisiones hay alguien, por ejemplo un líder, que les dice cómo tienen que decidir y no les permite la libertad de acción. Entonces tú puedes tener representación descriptiva, puedes tener representación sustantiva y puedes tener representación simbólica. Pero hay veces puede ser que tengas mujeres, es decir, representación descriptiva, pero que esas mujeres no puedan acceder o ejercer el poder en igualdad de condiciones, no tendrían representación simbólica, o que los grupos a quienes ellas dicen representar no se sientan representados por ellas. Por tanto, no había representación simbólica. Y puede ser que teniendo representación descriptiva, no teniendo representación simbólica, tampoco tenga una representación sustantiva, porque esas mujeres no impulsen una agenda, y a esto tenemos que discutir, y lo hemos discutido mucho nosotras dos para nuestro último libro. Puede ser que esas mujeres estén en los cargos, pero que no representen las ideas del movimiento feminista, o que no representen las ideas de la agenda progresista, o que no tengan una agenda generalizada, sino una agenda generalista. Entonces es muy interesante pensar, y con esto cierro, la representación desde una manera multidimensional.
Es un concepto fascinante, muy complejo, ¿no? Y que definitivamente tiene muchísimas aristas sobre las cuales podríamos estar hablando mucho, y quizá una octava edición de Género y Política podría dedicarse únicamente, exclusivamente a la representación, pero quisiéramos hoy centrarnos contigo en la representación sustantiva, ¿no? Y justo en esa última parte que has dicho y lo has señalado también antes y la semana pasada cuando conversamos, de que no todas las mujeres representan una agenda feminista, que llegan las mujeres con diferentes ideologías, con diferentes visiones políticas, con diferentes intereses. Entonces, a todo ello, quisiera que nos explicaras cómo es esto en realidad, es decir, a quiénes representan las mujeres, cómo representan las mujeres. Tú tienes todos los datos sobre lo que pasa con la representación política en México, entonces, ¿cómo es eso? Nuestras legisladoras a nivel federal, a nivel estatal, ¿cómo representan y a quiénes representan? Es una pregunta fascinante, como tú bien acabas de decir, ¿no? Durante mucho tiempo pensamos que las mujeres representaban a las mujeres feministas, ¿no? Y México se sumó a esa ola, ¿no? Incluso muchas de nosotras, yo por lo menos, tenía como ese sesgo, ¿no? De que si tú ibas a acceder al poder, ibas a ejercer el poder, le debías mucho a la lucha de muchas mujeres que habían peleado en las calles incluso para que tú accedieras a los cargos como mujer y defendieran los derechos de autonomía de agencia de las mujeres, que en el fondo es lo que yo entiendo como una agenda feminista y pluralista, ¿no? Y progresista. Nosotras acabamos de terminar una investigación en México en el que hemos evaluado con un equipo muy interesante, multidisciplinar, interinstitucional. Después de 2 años hemos evaluado la representación política de las mujeres en los legislativos subnacionales mexicanos. Hemos evaluado 64 legislaturas de los 32 congresos, hemos evaluado 2.234 representantes, la integración y la presidencia de 1.778 comisiones legislativas, y hemos evaluado el contenido de 24.397 iniciativas y de 7.696 leyes aprobadas, y los hallazgos de nuestra investigación no nos permiten ser tan optimistas. En verdad, la evaluación de esas 24.397 iniciativas dan cuenta de que solo 4.052 de esas iniciativas, solo el 16% de esas iniciativas pueden ser consideradas como parte de una agenda feminista, como una parte de una agenda progresista. Y de esas iniciativas, de esas 4.052, la mayor parte de las iniciativas consideradas feministas tuvieron que ver con violencia contra las mujeres o tenían que ver con cuestiones vinculadas con la paridad de género, reflejando acuerdos que que vienen del Congreso Federal, que son muy importantes, por supuesto que sí, pero que dan cuenta de una coordinación estratégica nacional, federal, en los temas y en las agendas que se impulsan en los estados, que dan poco espacio a la iniciativa individual de las mujeres feministas en los estados de la República. Estos hallazgos nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Nos han enseñado que la representación descriptiva de las mujeres, al menos en el caso mexicano, no garantiza el avance de una agenda sustantiva de género, ni progresista ni feminista. Que las mujeres ejercen una representación que está más bien generalizada y no generizada en el sentido de representar los intereses de mujeres progresistas y feministas. Y de alguna manera desmonta esa creencia de que la representación sustantiva siempre es de izquierdas y feminista, ¿no? Y esta afirmación, claro, nosotras tenemos datos para este libro que realizamos con la doctora Carolina, con el doctor Camilo Saavedra, con el doctor Sebastián Garrido y con 15 estudiantes de diferentes universidades mexicanas. Estos datos que nosotros tenemos sobre los últimos 8 años de funcionamiento de los congresos subnacionales mexicanos
nos permiten alertar sobre estas transformaciones que se han dado en la construcción de la democracia paritaria mexicana, pero no suelo hacer esto, pero si ustedes me dejan usar la varita mágica esta que en el otro programa la doctora Carolina me prestó, es muy probable que estos resultados sean descriptivos también, estas tendencias, de otros países de la región. Es decir, que no sea solo un fenómeno mexicano, de que más mujeres en los cargos no suponga el impulso de políticas públicas que tengan que ver con intereses progresistas o feministas de las mujeres. Y esto, querida Carolina, como bien hemos discutido muchas veces, nos alteró un poco en el sentido de que no podemos negar el hecho de que hay mujeres que no defienden esas agendas feministas, pero que defienden intereses de las mujeres conservadoras, de las mujeres que tienen un modelo de familia diferente al que defiende las feministas, de que hay mujeres que incluso, a pesar de haber accedido al poder gracias a esta revolución pacífica, esta revolución institucional que obligó a los partidos a poner candidaturas de mujeres, no se sienten representantes de las mujeres por ser mujeres y creen que representan a todo el electorado independientemente de su género. Hicimos una encuesta y el 81% de las legisladoras que nosotras pudimos entrevistar en esta encuesta online, además que la hicimos en medio de la pandemia, decían representar a toda la ciudadanía de su estado, ¿no? Y que legislan en consonancia con eso, no que legislan en nombre de las mujeres. Y otro elemento que nos ha, cuestionado, ¿no? Es que hay veces que, la mayoría de las veces se impulsan o se consiguen impulsar agendas y se consiguen impulsar ideas o aprobar iniciativas cuando esas iniciativas están, digamos, en consonancia con los intereses y las agendas de los partidos. Y entonces, muchas veces, las agendas que se defienden son aquellas que no desafían los valores establecidos y que se integran fundamentalmente dentro de las prioridades del partido gobernante. Así de que la gran conclusión en esta pregunta, querida Carolina, tiene que ver con más mujeres en el poder no supone más mujeres con poder para cambiar las cosas, y no todas las legisladoras son feministas, sino que las conservadoras también ejercen la representación e incluso muchas veces son las mismas mujeres las que silencian las agendas feministas. Claro, es nuevamente un tema muy complejo, muy diverso, y esa representación pues, que ejercen las mujeres pues, no es única, no es siempre unívoca, no es siempre igual, porque pues, depende de muchos factores, depende de dónde representan, depende de desde dónde, en términos de desde qué partidos, desde qué ideologías, qué posturas están ellas transmitiendo, y que bueno, finalmente en alguna medida y de alguna manera se asume que reflejan también las expectativas y las posturas que tienen las personas que han votado para que ellas estén donde están ejerciendo la representación. Entonces seguiremos hablando sobre esos obstáculos, las dinámicas y cómo mejorar la representación para que favorezca los intereses de las mujeres en el siguiente bloque, donde continuaremos con la doctora Flavia Friedenberg, pero mientras tanto les invito a que nos acompañen en este espacio favorito de todas y todos ustedes, que es el Laboratorio de Empoderamiento. Vamos con Frida para pues, hacer unos cuantos experimentos, y por favor comparten también ustedes en las redes cuáles son sus ideas para las buenas recetas, buenas mezclas químicas que permitirán lograr una representación sustantiva más plena.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Frida, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy en este laboratorio de empoderamiento con la doctora Gilas, con la doctora Flavia. Y pues bueno, yo quisiera aprovechar este tiempo tanto como sea posible y preguntarles a nuestra conductora, a nuestra invitada Flavia, ¿qué tenemos o qué necesitamos para generar estas perspectivas de cambio? ¿Qué pasa cuando las mujeres llegan a estos cargos de tomas de decisiones? ¿Por qué se genera esta expectativa tan alta de la que ya platicábamos en el programa? Entonces, Flavia, me gustaría iniciar contigo. Tú dime qué le ponemos a esta mezcla para buscar estas soluciones, para quitar esta expectativa, si es buena, si es mala. Tú dime, aquí tengo todos los ingredientes que pudiéramos necesitar. Pues necesitamos, querida Frida, mucho conocimiento. Conocimiento. Conocimientos y que nuestras mujeres sean conscientes de para qué están en esos puestos y esos cargos. Así que junto a esos conocimientos necesitamos muchas pizcas de habilidades y de competencias. Perfecto, conocimiento es lo que más tengo acá. Y ya le eché todo. Completo. Todo el conocimiento le vamos a poner hasta con todo y frasco. Todo el conocimiento, perfecto. Exacto. ¿Qué más a nuestra doctora Gilas? ¿Qué más le podemos poner por acá? Pues hola Frida, yo creo que también lo que necesitamos es mucho compromiso democrático, porque con frecuencia en esas expectativas y en la manera en que pensamos o tratamos el ejercicio del poder se nos olvida que la democracia es para todas y para todos, que implica respeto a los valores de pluralismo, respeto y comprensión de que no todas y no todos piensan o quieren lo que queremos, pensamos cada uno de nosotras, nosotros, y eso aplica también, por supuesto, a quienes ocupan los cargos. Entonces yo creo que ese compromiso democrático maduro que implica entender de qué se trata la democracia y para qué están ahí, ahora sí lo que decía mi querida Flavia, ¿no? Para que sepan para qué están ahí, y están ahí para construir desde los valores democráticos. Claro que sí, este compromiso ya lo tenemos y no nada más corresponde a las mujeres que han sido candidatas o que son postuladas a algún cargo o que ya ejercen como servidoras públicas, sino también la postura, la ideología partidista, una visión desde gobierno, desde luego. Pero díganme qué más también ustedes en redes, en casa, escríbanos qué más se necesita para generar pues estas acciones, para no dejarle toda la carga como siempre a las mujeres. Maestra Flavia, ¿qué más podemos agregar a esta mezcla para que la podamos tener lista cuanto antes? Pues yo agregaría tolerancia y respeto al otro. Creo que en consonancia de lo que dijo la doctora Carolina, ese compromiso, ese conocimiento también tiene que suponer que una democracia implica el respeto al que piensa distinto, y va a haber mujeres y hombres y personas de otros géneros que tengan visiones distintas. Entonces la convivencia democrática, la convivencia pacífica tiene que ir de la mano del respeto mutuo. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Esencial para toda democracia el tema de tolerancia. Y a nuestra conductora, la maestra Gilas, también un último ingrediente que tengamos que agregar a esta fórmula. Un último ingrediente creo que es fundamental para que realmente esa representación, ese ejercicio del poder cambien y nos traigan por fin esos resultados que esperamos, distintos, en cuanto a la construcción de una sociedad más igualitaria, es justo un compromiso con los valores de igualdad, con igualdad de géneros, con igualdad en todos los sentidos entre todas las personas que deben tener, y aquí ojo, por lo que decías tú, por lo que decía Flavia, todas las personas, no solamente las mujeres, sino también los varones. Entonces necesitamos ese compromiso con la igualdad por parte de las legisladoras, pero también por parte de los legisladores, y necesitamos que sean capaces de trabajar por ello más allá de las diferencias partidistas que puedan tener. Excelente, pues ya también lo agregamos, y yo únicamente como la cereza del pastel agregaría muy importante, no nada más los cambios formales que se generan en las legislaciones, sino también tener en cuenta que son cambios culturales, de perspectiva, de pensamiento, de ideología pues en esta población mexicana y en general en el mundo también, ¿por qué no? Entonces lo agrego, y con esto yo pienso que podemos generar muchísimos avances
en beneficio no nada más de las mujeres, de su actividad política, sino también de nuestra sociedad. Entonces, muchísimas gracias y aquí ya tenemos la fórmula y seguimos con el programa. Estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa de hoy. Estamos conversando con la doctora Flavia Freidenberg sobre cómo es la representación política que ejercen las mujeres, qué pasa cuando las mujeres llegan al poder. Y por todo lo que nos has comentado, Flavia, en el bloque anterior, con los hallazgos de esa impresionante investigación en la que han estado trabajando, pues parece que el panorama es bastante complejo y que va pues en desacuerdo con muchas expectativas que había, ¿no? De que la llegada de las mujeres al poder tenía que cambiar a la política y tenía que cambiar los resultados que esa política trae. Creo que todos sabemos ese dicho de que cuando una mujer entra a la política, la mujer cambia, pero cuando muchas mujeres llegan a la política, entonces lo que cambia tendría que ser la política. Y pues lo que nos estás platicando es que parece que no será así. Parece que la mera presencia quizá no es suficiente, o quizá hay algunas dinámicas de los congresos, de las instituciones, de los partidos que pueden frenarlo. Y finalmente a lo que apuntas también, que no todas las mujeres son feministas, no todas las mujeres llegan al poder con una agenda de igualdad, con una agenda de cambio, de transformación. Entonces, pensando eso, realmente ¿podemos tener esperanzas de en algún momento construir una democracia paritaria? Si la llegada de las mujeres, si tener los congresos paritarios no nos está generando cambios en las políticas públicas, ¿qué tenemos que hacer entonces? Creo que hay que impulsar políticas, promover políticas para la igualdad. Hay que conversar con las mujeres políticas y hacer un proceso de pedagogía. Creo que hay que darle tiempo a las reglas para que se aprendan y para que más mujeres diversas puedan impulsarlas. Creo que todas tienen derecho a acceder al ejercicio del poder, y es un proceso competitivo de la democracia la que debe hacer que se impulsen más este tipo de políticas, pero para eso necesitamos partidos políticos más convencidos con estas políticas de la igualdad que impulsen esas agendas. Necesitamos parlamentos sensibles al género, o sea, cambiar las condiciones en cómo se ejercen el trabajo legislativo, con centros de capacitación que evalúen y hagan diagnósticos para que identificar en cada, por ejemplo, estado o en cada país cuáles son los principales obstáculos para que se impulsen leyes que tengan que ver con cambiar esas condiciones estructurales que dificultan la igualdad. Hay que identificar los actores críticos en cada una de las entidades y en los países, que son los agentes naturales que impulsen esas políticas de igualdad. Hay que profundizar en la representación realizada por fuera de las instituciones, desde los movimientos de mujeres, activistas, para que trabajen en red con las mujeres legisladores y legisladoras y puedan llevarles, ¿no?, las políticas y las ideas que ese movimiento también ha impulsado y han escuchado a las otras mujeres que no están en esos movimientos, para que se impulsen esas agendas que las representan. Y creo que hay que generar un diálogo más abierto con los hombres, porque esta agenda también le incluye a ellos. Uh-huh. Creo que es fundamental lo que nos comentas, tanto en esa apertura, ¿no?, de entender que una democracia igualitaria, una democracia paritaria, finalmente no es algo que solamente tendrán que estar construyendo las mujeres, o algo que tendrá que ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres, ¿no? Porque ahí, por un lado, estamos entrando en ese estereotipo, en ese sesgo de que la igualdad pues solo les importa a las mujeres porque somos las que venimos de las condiciones desiguales de participación política,
política, de ejercicio del poder, pues bueno, de funcionamiento en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública, económica, social, cultural, educativa y demás, ¿no? Entonces, como si fuéramos las únicas que necesitamos la igualdad o las que nos beneficia la igualdad, cuando también lo sabemos por muchas investigaciones, y también ya lo hemos dialogado en este programa, una sociedad igualitaria es una sociedad en la que todas, todos y todes vivimos mejor, no solamente las mujeres, no solamente las personas que son, digamos, el objeto directo de ciertas mejoras que se pretende impulsar. Me llama la atención que nuevamente nos comentas, ¿no? O regresas en tu comentario a la importancia de los partidos políticos, a la importancia de qué es lo que tendrán que estar haciendo los partidos políticos, de cómo tendrán que funcionar los partidos políticos para que el ejercicio del poder se desgenerice, para que sea pues más abierto a las mujeres, a sus maneras de hacer la política, y también, por supuesto, a los intereses que las mujeres traen a la mesa cuando llegan a la política, sean esos de corte feminista o sean esas finalmente también de otro corte. Y también lo que veo es que te gustó tener la varita mágica. Entonces, si nuevamente la tomas, ¿qué cambiarías en los partidos para que permitieran esas dinámicas? ¿Cómo hacer que los partidos políticos realmente se abran a las agendas? Porque también quizás es una dinámica un poco paradójica, ¿no? Las mujeres somos un poco más de la mitad de la población, somos más de la mitad de los votantes, porque solemos votar más que los varones, que es un dato también creo que muy importante, que habla de que a las mujeres nos interesa la política, de que nos importa la política, o de que tenemos conciencia de qué tan importante es esa participación. Pero a veces parece que no nos están haciendo mucho caso a nuestros intereses, necesidades, cuando definen sus programas y cuando ejercen el poder. Entonces, ¿qué haría ahí la diferencia? Creo que todavía yo no tengo la varita mágica completa para esa respuesta. Creo que cuando las mujeres se juntan dentro de los partidos, e incluso con mujeres de otros partidos, generan transformaciones al interior de sus organizaciones que son muy poderosas. Y creo que para eso no solo se trata de la sororidad, no solo se trata de decir que soy sorora, se trata de realmente estar convencidas de que trabajamos juntas, aunque no seamos amigas, digamos, ¿no? Que hay una agenda que está por encima de nuestros intereses particulares. Y esa comunidad de mujeres dentro de los partidos, trabajando juntas en igualdad, pulsando juntas por unas mismas políticas, ideas, propuestas, creo que que son un factor poderoso dentro de las propias organizaciones de partidos. Aún más, repito, cuando esas mujeres se juntan en bancadas multipartidarias o interpartidarias, porque generan presión incluso hacia adentro de las propias organizaciones de partidos. Y México ha evidenciado, ha mostrado esto en varias oportunidades, de cómo unidas las mujeres de los partidos en movimientos mucho más plurales, mucho más abiertos, son mucho más poderosas que de manera individual. Los partidos políticos solo van a cambiar cuando eso les cueste elecciones, o cuando no les den el registro por no poner mujeres, por ejemplo, o cuando no les den dinero público por no distribuirlo igualitariamente. Y para eso necesitas una ciudadanía que castigue a los partidos políticos en las urnas por no ser igualitaristas. Por eso nuevamente vamos a la transformación cultural. Necesitamos una ciudadanía comprometida en los valores de la igualdad. Y creo que de esa manera los partidos van a tener incentivos para cambiar internamente. Solo entienden cuando pierden elecciones. Y para eso necesitas que los votantes los castiguen electoralmente. Entonces tenemos que tomar unos lentes violeta cuando votamos, tenemos que mirar de otra manera los programas de los partidos, las personas candidatas que están en las boletas, para ver por quiénes votamos y quiénes entonces acompañan la agenda que nos interesa, si es que nos interesa la agenda de la igualdad de género y la igualdad en general en nuestra sociedad. Y ahí te quisiera también hacer una nueva pregunta, porque lo has señalado en tu intervención, que pues muchas mujeres que llegan al poder finalmente no son feministas o no respaldan una agenda de igualdad, pero
pues llegan esas mujeres finalmente, incluso cuando llegan directamente a través de las cuotas o mecanismos de la paridad, aún así llegan a partir de las demandas, de las conquistas del movimiento feminista. Porque lo que hoy tenemos en términos del reconocimiento de los derechos de las mujeres, de derechos políticos y en todos los demás ámbitos, y finalmente de esa apertura de los accesos a los espacios de poder, se los debemos finalmente al movimiento feminista que los ha estado impulsando por un largo tiempo. Entonces, ¿cómo se debe de colocar feminismo frente a eso? O sea, ¿qué implica para esa expectativa feminista que primero lo esperó con reconocimiento del sufragio, que iban a llegar las mujeres y que iban a lograr la igualdad, iban a cambiar las cosas? Después con las cuotas, que entonces iban a llegar las mujeres y iban a mejorar las cosas. Con la paridad, ¿no? De que un congreso integrado por la misma cantidad de hombres y mujeres iba a ser un congreso diferente, que iba a legislar diferente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer desde el feminismo? Lo importante es que lleguen las mujeres sin importar las posturas ideológicas que tienen. Lo importante es postular a las personas feministas mujeres, personas feministas sin importar su género. Creo que es un poco ese dilema pues, que estamos teniendo, y no solo en México. Aquí pienso, por ejemplo, cuando en Estados Unidos, a la salida a la muerte lamentable de la ministra de la Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, se designa a una mujer también pues una jurista con una trayectoria importante, pero una trayectoria construida pues, con las ideologías, posturas, interpretaciones de derecho, pues no solo lejanas, pero radicalmente opuestas a las que tenía la jueza Ginsburg, que es la jueza Amy Coney Barrett, quien ejerce actualmente ese cargo. Entonces, eso pues de ahí se abrieron muchos debates para las feministas y las políticas estadounidenses sobre qué debemos hacer. ¿Debemos estar contentas de que sí habrá una mujer en la corte, o deberíamos estar proponiendo o respaldando quizá una candidatura masculina, pero una candidatura masculina con posiciones ideológicas pues, más cercanas a lo que representaba la jueza Ginsburg? Y creo que lo mismo nos pasa cuando votamos, ¿no? Cuando vemos la boleta y decimos, bueno, ¿por quién voto, no? ¿Cómo impulsar entonces como ciudadanía también esas agendas de igualdad con toda esa complejidad tan grande, tan profunda de la representación, de las dinámicas partidistas, de las dinámicas en los congresos y pues de esas posturas ideológicas que también nuevamente son muy complejas y podemos coincidir quizá en unas cosas con unas personas y en otras con otras? Entonces, ¿tú qué nos dirías, Flavia? Creo que es muy compleja esa respuesta. Yo suelo pensar y lo hago como en mi ejercicio cotidiano de la ciudadanía. Yo creo en las ideas más que en las personas. Y comparto las ideas y creo que las ideas importan. Y siempre he discutido con aquellos que dicen que las ideologías están muriendo porque han perdido vigencia. Creo que las ideas y las ideologías están más vivas que nunca, y son más necesarias que nunca. Ahora, en principio, uno como mujer le gustaría que lleguen más mujeres. La llegada de mujeres a los cargos o de cualquier representante de un grupo subrepresentado históricamente, como pueden ser personas de las diversidades, personas de las comunidades indígenas, personas afros, en sí mismo es un valor, porque tiene que ver con la representación simbólica. A mí me gustaría, como mujer feminista, decirte, me gustaría que lleguen mujeres y me gustaría que lleguen con valores feministas. Entonces ahí lo que le diría al movimiento feminista es aguas, hay que estar más en diálogo con los partidos políticos, más en diálogo con la agenda pública, de estar atentas a que en las candidaturas no solo haya mujeres, sino que haya mujeres feministas. Pero como demócrata te tengo que decir que en sí mismo el hecho que haya más mujeres es un valor, ¿no? Y eso es importante, como así de cualquier otro grupo que esté subrepresentado.
Muchas gracias por esta respuesta. Creo que coincidimos plenamente en la importancia de la pluralidad, de la diversidad, tanto de géneros como de ideologías e intereses. Y pues la democracia implica eso, ¿no? Que tenemos que tener cabida todas y todos, y que eso quizá implique que no va a ser tan fácil realizar algunas de las demandas del movimiento feminista. Es algo que a lo mejor tenemos que estar buscando atender por otras vías, por otros mecanismos. Pues muchísimas gracias, querida Flavia, por compartir nuevamente con nosotros este espacio, por estar aquí en Género y Política, para compartir esos hallazgos de las investigaciones tan importantes, tan interesantes, que finalmente pues, nos permiten entender un poquito mejor las dinámicas que observamos en la política, en los congresos, y que también pues, nos dejan, la verdad, mucho por pensar sobre qué significa hacer la política, qué significa hacer una política siendo mujer y qué significa hacer política desde el feminismo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y tus conocimientos. Les recuerdo, síguenos en las redes, comparten, opinen, dialoguen con nosotros, y estamos por supuesto listos para vernos dentro de 8 días en el siguiente programa, en el cual vamos a abordar la problemática de las diversas violencias que vivimos las mujeres en las sociedades contemporáneas. Así que es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Género Política. Nos vemos dentro de 8 días.